Kaixo, buenos días y bienvenidos a Cafea, un expreso para hablar de La hija de todas las rabias, película nicaragüense de Laura Baumeister, que se presentó hace apenas 2 días en el Festival de San Sebastián, en la sección New Directors, después de haber hecho su estreno mundial igualmente hace apenas unos días en el Festival de Toronto, y que además compite, por supuesto, por el premio New Directors, pero por el premio RTV Otra Mirada. Para hablar de la película tenemos con nosotros a su directora, Laura Baumeister. Bienvenida. Gracias, Javier. Gracias por este espacio. Muchas felicidades por la película. Lo primero que os pedimos en este espacio es, pensando un poco en la gente que va a descubrir la película en las siguientes sesiones del festival, y en tu caso es una película que se va a estrenar, por suerte, en salas comerciales en España, que nos hagas una pequeña presentación, que nos cuentes de qué va La hija de todas las rabias. Bueno, La hija de todas las rabias es una película que se centra en María, una niña de 11 años que vive en la periferia de Managua, en Nicaragua, al lado del vertedero más grande de este lugar, enfrente de la costa de un lago hermosísimo, y vive con su madre. Ambas son recolectoras de basura, pero también crían perros de pura raza para venderlos en el mercado informal. Y la historia avanza cuando María, un poco por accidente, envenena a los perritos y su madre se ve implicada en un lío económico con una deuda con uno de los maleantes de la zona, y tiene que llevar a María para vivir y trabajar temporalmente, en un principio, en una fábrica de reciclaje donde ella también se encuentra a otros niños como ella, y ahí establece unos vínculos de solidaridad y de compañerismo en medio, digamos, de esto que le está pasando, hasta que recibe la pista de que su madre puede estar en otro lugar y se va en búsqueda. Es, como decías, una película increíble, y qué difícil es hacer cine en Nicaragua. Y de hecho ha sido un proceso muy, muy largo que ha terminado involucrando a 7, 8 países en el proceso de coproducción. Y tú estás volviendo a San Sebastián porque una parte final de este proceso de búsqueda de fondos de ayuda fue tu participación el año pasado en WIP LATAM, en el espacio de industria del festival, donde la película recibió el premio de la industria WIP LATAM. ¿Qué ha sucedido entre septiembre de 2021 y cómo ha sido este último proceso para llegar a la finalización de la película? Sí, nosotros estuvimos también, San Sebastián ha atravesado este proyecto desde su génesis. En el foro. En el foro de coproducción. Entonces, pues para nosotros esto ha sido como un enorme apoyo y acogida. Y a partir de WIP LATAM se concretó toda la postproducción, que eso siempre es un reto financiero y logístico, sobre todo cuando tenés tantos países involucrados y colaboradores de tantos lados. Entonces, concretamente, lo que tocó es que yo viajé sin parar, música en Francia, color en Holanda, sonido en México, créditos en España, con todos los gráficos, o sea, efectos especiales. Entonces me tocó viajar muchísimo entre todos estos lugares mientras concluíamos la película. Uh-huh. Y es una película, acabas de contarnos un poco la historia, no es fácil contar la historia que cuentas en la película, y para ello hay como un poco como 2 válvulas de escape. Uno es la mirada infantil, adoptar esta mirada, y lo que hace mucho más fácil el ser espectador de esta realidad, y otro es la dimensión fantástica que consigues darle también a la película. La película tiene algo de cuento, de cuento nocturno, los miedos infantiles, hay hasta una tribu de niños perdidos, una mujer pantera. De repente hay toda una atmósfera bien bonita que consigues, y no sé si es algo que tenías claro desde el comienzo, desde la escritura. Sí, yo quería hacer una película, como bien decís, o sea, desde el punto de vista de una niña,
y que eso fuera como la brújula en cuanto al tono, ok, a los niños y a mí, incluso como adulta, pero recuerdo muy bien mi infancia, las fábulas y los cuentos era como lo que yo más, o sea, lo que yo más recurría. Entonces, démosle un tono un poco fabulesco, un poco como Oliver Twist, a la película en cuanto a las dimensiones y la sensorialidad, ¿no? Como la atmósfera. Y después también, siendo fiel a María, o sea, esta niña, cómo retratarla sin entrar a su cabeza. O sea, los sueños a mí me parecen importantísimos. O sea, los sueños real, los sueños cuando estás dormida, ¿qué se resuelve ahí? ¿Qué se muestra ahí? Que en la realidad todavía no la podemos, digamos, aprender o todavía no la podemos como nombrar. Y entonces me parecía como enriquecedor y a la vez generoso con un personaje que está atravesando por tanta adversidad, darle la posibilidad de que en sus sueños ella fuera encontrando otro relato. Y entonces de ahí se desprende, digamos, toda esta búsqueda entre la fantasía y la realidad, entre el tono un poco como de fábula. Uh-huh. Y hay algo, porque luego la historia la tienes que encarnar en esos personajes y en unos actores, y entiendo que es muy difícil hacer cine en tu país, y no solo por la falta de fondos que obliga a buscar la financiación fuera, pero también por la falta de una verdadera industria, la falta de una tradición en actuación, a la hora. Y quería preguntarte precisamente, porque aquí hay una niña que ilumina Tienes varios actores profesionales, pero tienes una niña realmente que ilumina la cámara y que encarna este personaje y esta historia tan dura de una niña que tiene que sobrellevar este abandono. ¿Cómo fue el proceso de casting? ¿Cómo la encontrasteis? Sí, muy afortunado. Yo creo, efectivamente, adversidad digamos, para hacer cine en Nicaragua es lo que está sobre la mesa. Retos, o sea, como todo esto que mencionas, pero yo sí creo profundamente que la adversidad también es un caldero muy fértil para la creatividad. O sea, ok, no tengo esto, pero ¿cómo hago para tenerlo? Es como salirte de los caminos y los senderos habituales. Es como cuando realmente te perdés en un bosque y tenés que hacer uso de todo tu sentido espacial y de tu orientación y de tu capacidad de sobrevivir para salir de ahí. Es cuando realmente el cuerpo y la mente se alinean y dicen, vamos, porque queremos vivir. Siguiendo pues la metáfora del bosque. En este caso, pues esta película era como, la queremos hacer colaboradoras divinas, o sea, tenaces, y siempre como con este espíritu de juntas podemos, no importa si no está el sendero ya hecho, no importa si nos perdemos, o sea, se nos va a activar algo y vamos a salir y vamos a encontrar, o sea, otro caminito. Entonces, María, o sea, Araceli, que así se llama la protagonista, fue un poco siendo fiel a ese espíritu. Teníamos otra niña, vino la pandemia nos atravesó a todas y todos en el mundo, nos pospuso el rodaje por 11 meses, la niña creció, estábamos a 5 meses de filmar, o sea, retomando proyectos con todas las incertidumbres que el COVID implicaba, y no teníamos protagonista. Entonces, ok, ¿a qué recurrimos? Por suerte nosotros con la directora de casting habíamos hecho un levantamiento de casi 350 niños y niñas de comunidades diversas de Managua, pero con ciertas similitudes a lo que vemos en la película, y nos metimos a buscar, y Araceli comenzó como a resaltar, primero desde un lugar muy visual, en donde la fotógrafa me dijo, mira, yo a ella le sostengo la cámara, o sea, me dan ganas, o sea, como que la puedo seguir. Entonces la convocamos a unos castings a profundidad junto con la madre, y fueron como de verdad 2 sesiones y dijimos, es ella, pero la teníamos que preparar, obviamente, para sostener un largometraje, no solo físicamente, sino también emocionalmente, y también para que se sintieran la confianza de co-crear esto con nosotras.
fue un proceso muy acelerado, intenso, pero que a mí me deja lecciones de lo que es el trabajo con los niños, que está a veces bien no quemar tus naves con tanta anticipación, porque los niños la temporalidad es otra. Entonces de repente a ella en un año se le agota, ya no es novedoso. En cambio para la Ara siempre estuvo la novedad de por medio, que yo siento que le imprimía pues unas ganas. O sea... Y toda esta historia se desarrolla en un espacio, reconstruyes un espacio increíble y complejo, porque de repente es un lugar, empezando por el vertedero, un lugar sorprendente por esta especie de conexión que hay a la vez con la naturaleza. Tienes un sol que abrasa delante de, sientes el viento cuando ves las imágenes. ¿Cómo desde qué decisiones formales tomasteis para reconstruir este espacio en imagen? Sí, bueno, el basurero no lo reconstruimos estrictamente hablando, existe realmente. Sí, pero más para representar, sí. Claro. Nosotras teníamos muy claro que la colisión entre el potencial paraíso tropical que es este lugar, porque por al estar al lado del Gran Lago, por tener toda esta cordillera de montaña y por la propia efervescencia natural que te da el trópico, había esta posibilidad colisionando con la tragedia de que es un vertedero. Entonces, en ese sentido, para nosotras el cuadro, la composición, la luz, siempre tenía que tener esta dualidad. Esta cualidad ambivalente entre no me gusta lo que estoy viendo a nivel conceptual, a nivel ideológico, a nivel humano, porque a quién le gusta ver la mancha brava de su propia especie. Y así. Sí. Pero por otro lado, a mí me parece que la apuesta a la belleza es lo que dentro del arte pues más nos desarma, ¿no? O sea, la belleza es como ese dispositivo que entra. Entonces, por otro lado, sabíamos que tenía que ser bello para permitir entrar, para que nos entrara, para que no nos generara un rechazo. Porque nos cuesta ver estas cosas. Yo soy muy consciente que cuesta ver esto. Entonces, pero ¿cómo logramos que esto, que desde mi punto de vista hay que ver, porque no desaparece la basura y esto es una realidad global? O sea, la basura lamentablemente nos une a todos. O sea, así como nos une el aire. Entonces, ¿cómo verla sin que la querrás rechazar? Porque tenemos los humanos tenemos esta cosa que de hecho tiene que ver pues, con el lóbulo frontal, o sea, de que no nos gusta ver ciertas cosas y es normal, ¿viste? O sea, como no te gusta ver todas las cosas así. Eso era como todo un debate y ahí pues recurrimos a inspiraciones. Hay múltiples artistas de distintas disciplinas que ya han trabajado con este reto. Entonces era pues sacar como todo esto a la luz, investigar y decir, bueno, es posible. Y luego, por ejemplo, en este trabajo con otros artistas, por ejemplo, has comentado antes que tuvisteis en la coproducción con Francia, se integró el tema de la música, con Parawan, Jean-Baptiste Delobier, que es Nos vamos a tirar flores como festival, es un antiguo estudiante de la CEMIS que presentó su corto de estudios en los encuentros de escuelas de cine. No sabía. En el 2006. Y para pasar luego a la música con Céline Sciamma. Y precisamente, ¿cómo trabajasteis la música concretamente en esta película? Sí, fue la verdad un proceso muy rico, porque claro, estaba ante artistas, o sea, en el amplio sentido de la palabra, quien además yo admiro. O sea, la historia fue que yo los busqué. O sea, honestamente yo era muy fan de Parawan, desde la ópera prima de Céline Sciamma. Y cuando se concretó la coproducción con Francia, se sabía que se tenía pues, que gastar un presupuesto en Francia, lo cual es habitual, y yo dije, ellos. O sea, ¿cómo sus agentes, cómo llegamos a ellos? Llegamos, leyeron el guión y les encantó.
de entrada dijeron de una, estoy adentro. Lo cual para mí fue, o sea, súper emocionante, pero claro, no compartimos el mismo idioma, estábamos a miles de kilómetros de distancia. Entonces yo trabajo en general siempre con un banco de imágenes al cual siempre regreso, que es como el puente con la fotógrafa y la diseñadora de producción, y con un playlist hipernutrido, en este caso dura 13 horas y pico, o sea que me acompaña durante el proceso. Entonces lo primero es lo primero, o sea, compartirle, sí. O sea, de dónde cuáles son mis influencias, qué es lo que estoy buscando, y mucha charla. O sea, para mí siempre es como o sea, yo creo que primero tiene que pasar por la cabeza y bueno, como sapiens que somos, o sea, entendernos desde ese lugar. Y entonces fue mucha charla. Y luego, cuando ya viene la implementación, para mí el cuerpo es absolutamente necesario. Entonces yo sentía que había algo que nos faltaba y era que no habíamos enfiestado, que no habíamos convivido. Se me agarra un vuelo, o sea, me apoyaron obviamente mis coproductores y me voy a Francia, a París, a enfiestar, literal, con ellos. Y conocernos y contarnos las cosas y conocer su apartamento y yo hablar, y a partir de ahí la cosa anduvo de perla, o sea, fue boom, 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 o sea, ya estábamos conectados. Es uno de los problemas muchas veces de las coproducciones internacionales, ¿no? El intentar generar esta química a distancia. Es que si no está, yo siento que se vuelve más atropellado el proceso y a veces no se quiere invertir en eso, pero acorta distancias literal. Sí. Y eso es más eficiente. Pues nada, podríamos estar aquí un buen rato charlando, pero nada, de verdad que te agradecemos. Felicidades por la película, te agradecemos que hayas venido a presentarla y te deseamos lo mejor aquí en el festival y cuando tenga ya la película su fecha de estreno para España. Muchísimas gracias. Y os dejamos con unas imágenes de la película, La hija de todas las rabias. Yo no tengo ni un animal adentro. ¿Ah, sí? A ver, demuéstramelo. Demuéstramelo. Yo veo que algo se está moviendo por ahí. ¡Ah! Es enorme. Mírala. ¿La ves? Ayúdame a sacarlo. Este es muy grande, es muy grande. Ayúdame. Vamos a sacárselo. Es enorme. 1, 2, ayúdame. 2, 3. Ya se fue. Ahora pídale una disculpa. ¿Y por qué yo? ¿Cómo que por qué yo? Le voy a tener que sacar ese pedazo de urraca que le estoy... ¿Y esa urraca para dónde se va? Pues se van lejos. Lejos desaparecen. A buscar a su mamá. Puede ser a buscar a su mamá. Pero ya no vuelven más. Se les caen todas las plumas y desaparecen para siempre. ¿Van a estar bien ya? Me ponen a trabajar, ¿eh? Dame tu brazo. Pilla su cabeza. Un beso, cachorro.